les vamos a recordar a los auditores en este momento Sí. que el último capítulo dijimos que iba a ser un tomando jingle en esta edición. Así que, Mirko Macari, cuéntanos, aparte, mientras nos comentas todo lo que las mujeres desean a Pirincho. El hombre más deseado del programa, tengo testimonio, lo juro por Diosito, por mi mamita que está en el cielo. 10. Yo me serví para esta ocasión, obviamente como buen discípulo de Gonzalo Miller, un gin tonic de Gin Provincia, que me mandaron la botella y la copa, con algo muy sencillo. Pomelo, una rodaja de pomelo y romero. Este es mi primer gin tonic con romero, que lo saqué de mi huerta, y realmente un manjar. Bueno. De al ladito del hot tub sacó el romero, sí. Al ladito. Pirincho, ¿qué te preparaste? Yo me fui a lo vintage, weón. Estuve explorando y en la época de la prohibición en Estados Unidos, como el alcohol está completamente erradicado, pero sí se tomaba té con limón y té con miel. Hay un trago con gin que se llama de bee knee o de knee bee, que es la rodilla de abeja. Y es básicamente un tercio de gin, un tercio de jugo de limón o de naranja y un tercio de miel. Todo con mucho hielo y para adentro. Duro, pero como un diente duro. Pero rica la wea. El especial diabético. Salud. Y Gonzalo, aquí el mentor de este juego. Sí, no, yo elegí algo sencillito nomás, que es estrella de anís, como botánico, que se compra en cualquier supermercado, gran aroma, una cascarita de naranja y el buen gin pajarillo. Que gin, ahora sí lo probaste. Nuestro gin santiaguino. Perfecto. Pajarillo. Muy buena combinación con unos semillitas de enebro ahí para reforzar el gin nada más, pero un gin suave, rico, fresco. Buena. Bueno, yo aquí haciendo el honor a mi amigo Mirko Macari, que hizo de este trago un issue en sus programas con Fernando Paulsen, me hizo un Negroni. Un Negroni que, como muchos de ustedes deben saber, el Negroni es relativamente simple, un trago abiertamente para curados porque mezcla alcohol con alcohol. Es un tercio y un tercio, igual que la lógica de Pirincho. Aquí tenemos un tercio de gin, un tercio de Campari y un tercio de vermut, una rodajita de limón, un hielo redondo para que se vea más taquillero, y la gracia es que lo hice con un gin que fue pensado y destilado para hacer Negroni, que es el gin, no sé si ustedes lo ven ahí, Bicho Raro Citric, de Juan Pablo Izquierdo, ¿se acuerdan del restaurante Legendario CAI? Exactamente, el segundo hogar de Gonzalo Miller. Creo que todavía en las fotos del CAI aparece Gonzalo Miller ahí sentado, ahí se las voy a mandar. Y este gin Citric, como les digo, fue hecho para eso. Y su gracia es que tiene flor de meli. También está hecho en Santiago, pero tiene flor de meli de Chiloé. Así que, salud, cabres. Tengamos un buen programa, mucho que conversar. Y entonémonos rápido para que nos pongamos simpáticos. Oye, quiero hacer el último placement. Mi amiga Paloma de acá, del boliche, el local que atiende afuera de la comunidad ecológica, me dijo que veía el programa. Y que si yo o cualquiera de nosotros queríamos mandar a alguien a chuparla con algo, ¿no? Ella me regalaba entonces mermelada. ¿Cómo? ¿Perdón? Por el dicho por el célebre de Macari. Chúpalo con mermelada. Entonces me dijo, para que sea real, me dijo que te regalo una mermelada de pera. Y ahí está la mermelada de pera de la Paloma. Eso. Y orgánica. Entonces, la tercera vez que digáis la frase, ahora tenéis que completarla con mermelada de pera. Que se lo vayan a chupar con mermelada de pera orgánica de la Paloma. Perfecto. Bienvenidos a una nueva edición de Tomando Jingle. No, ya estamos en Comando Jungle, programa oficial. Partimos un poco entonados esta vez, pero no con pocos temas. Esta semana se aprobó definitivamente el límite a la reelección de los parlamentarios, uno que otro chascarro, ¿cierto? Los senadores querían que no fuese retroactivo, los constitucionalistas les explicaron que al parecer lo es de facto. Ahí nos explicará el jurisconsulto Pirincho cómo opera esto. Una semana en la que se terminó estallando Estados Unidos en su propio estallido social, lo alcanzamos a visorar en el último programa, y donde han pasado varias cosas
varios entreveros entre los partidos del oficialismo y el gobierno. Partamos por casa y después nos vamos un poco para afuera. Gonzalo Miller, tú que eres el experto en el Congreso, ¿qué pasó esta semana entre los ires y venires entre el Senado y la Cámara de Diputados, que finalmente termina aprobando una norma que no solamente va a renovar el Congreso, sino que entiendo que también se lleva por delante a los alcaldes? Claro, porque finalmente lo que se impone es el título, ¿cierto? De la reelección, el fin de la reelección y que sea de efecto inmediato. Ahora, este es un proyecto que, bueno, como muchas otras leyes, empezó en 2006. Nosotros no podemos decir, un proyecto que se demoró muchísimo. En 2006, cuando uno miraba la realidad del 2006, tenía mucho sentido porque ahí la tasa de reelección de incumbentes era altísima. Prácticamente el 80% de los incumbentes se reelegía por varios periodos. Pero claro, pasaron los años y resulta que se terminó aprobando casualmente en esta legislatura, que es la legislatura que tiene mayor cantidad de diputados nuevos y de senadores nuevos en la historia reciente de nuestra democracia. Pero, obvio, primero los intereses, la votación, aquí más que principio, más que convicciones, lo que había era intereses. Intereses de los que no se querían ir, intereses de los que querían que se fueran, para que le abrieran espacio a los que quieren subir o los que se quieren mover. Y básicamente de eso se trató la votación. Por eso es que algo que era muy razonable, que era no modificar las condiciones de los alcaldes, porque los alcaldes tienen elecciones ahora, tienen elecciones en abril. Originalmente, recordemos, esas elecciones eran en octubre. Ahora se les modifica igual. ¿Por qué? Pues se caen todas las conversaciones. Algunos sostienen que ahí hay un indicador. Eso tuvo su quea. Yo le pondría ojo a la caída de los alcaldes. ¿Por qué? Porque la caída de los alcaldes puede generar o una ley corta o un veto. ¿Ah? Distinto hubiera sido que se hubieran mantenido los alcaldes fuera, porque era un acuerdo amplio de mantener a los alcaldes fuera de esta norma, porque en la práctica para ellos todos los plazos de su elección ya estaban corriendo, la inhabilidad estaban corriendo. De hecho, estaríamos a pocos meses de la elección original, ahora en abril, estamos un poco menos de un año. Y eso puede abrir a que esta teleserie larga que tiene su cierre ahora no esté del todo terminada. Por datos que me entregó nuestro podcast amigo bicameral, esto estaría afectando a 13 senadores y 38 diputados en ejercicio. Y en particular de esos 13 a 6, que son los que van inmediatamente ahora a la reelección. Esos serían los que estarían afectados. Alcaldes deben ser un montón. Mirko Macari, ¿qué opinas tú de esta norma que prohíbe, y además que se dedica a eso, prohíbe la reelección, limita el número de reelecciones que cada uno puede tener? Claro, creo que tiene una importancia, como decía Oliverio Nesta en el lado oscuro del corazón, igual a cero, porque esta medida hace 10 años, hace 12 años, cuando empezaba a visualizarse con fuerza la crisis de la política representativa, hacía sentido. Hoy día ya es tarde. Hoy día ya da lo mismo si el siguiente congreso es completamente nuevo, entero, o todos los alcaldes son debutantes. Lo cierto es que la crisis de la representación, la desconexión profunda entre la clase política, una clase política que tiene unos rostros convertidos en niños símbolos del apernamiento, y por eso que el encono con esta medida, ¿no? Es total. La desafección con la ciudadanía es total, y por eso estamos en este fin de ciclo, ¿no? Que nos demanda una nueva forma de hacer política, no solo que cambiar ciertas reglas. Nosotros no vivimos en democracia, vivimos en una partidocracia. Mientras los partidos administren y tengan el monopolio de los nombres que van a ocupar los cargos de poder en el Estado, sean los de elección popular, los de designación, etcétera, vamos a vivir lo mismo, porque el juego de la política de la izquierda contra la derecha contra la izquierda, de que cada uno le habla a su nicho, ¿no? Es lo que tiene desgastado este asunto. Llevamos 10 años sin que el sistema político institucional, con estos parlamentarios o con otros, sea capaz de resolver ningún problema grave, ningún problema estructural. Tanto ahí el problema de la salud pública, ni hablar, se está muriendo gente en la calle hoy día, producto de la pandemia, no uno, ni dos, no tres, varios. Hay gente esperando 24 horas para ser atendida en los sistemas de urgencia del coronavirus, y entonces esta es la frivolidad, ¿no? Que tiene que ver con la primacía de la emoción, porque estamos tan enojados con los políticos, entonces creemos que si ponemos otros nombres va a cambiar todo, y cuando se trata del sistema, no se trata de los nombres, y el sistema es que finalmente hace descansar el poder en partido,
Hay partidos que tienen jefes del lote cuyo objetivo es reproducir el poder, no es transformar ni cambiar nada. Así que, por lo tanto, la importancia de esto para mí es igual a 0. ¿Pirincho? A ver, yo no sería tan drástico, yo tiendo a compartir, y lo hemos hablado en varios programas, esta idea del agotamiento total de la clase política profesional, del ciclo, de los códigos, de la cosa que importan a los ciudadanos. Pero quiero recordar algo obvio y que por obvio a ratos se olvida, y es que desde que tenemos conocimiento de la historia de la humanidad, las sociedades no han podido sino organizarse a través justamente de la política, que es el método mediante el cual podemos resolver de manera más o menos pacífica nuestras diferencias y organizar nuestra convivencia social. A veces le hemos tratado de cambiar el nombre, la hemos metido bajo la alfombra, pero la verdad es que la inevitabilidad de la política hace justamente que no solamente sea nuestro deber y nuestro esfuerzo anticipar los procesos de cambio, sino también contribuir a que esos cambios vayan en un mejor sentido. Y hace mucho tiempo en Chile se vienen tomando una serie de medidas que, claro, tiene razón Mirko, individualmente consideradas son cercanas a 0, pero como lo que va a venir en cualquier forma va a ser una expresión política, es que creo que en términos simbólicos esta discusión era relevante, como fue relevante la discusión de primaria, como fue relevante la discusión del financiamiento público de la política, como fue relevante terminar con las donaciones de empresas y regular los sistemas de financiamiento, más allá de todos los hoyos que conocemos, en fin. Dicho lo anterior, a mí me pasa que creo que es bien debatible el que uno pueda o no adherir a limitar la reelección como un método de mejoramiento de la política. Hay experiencias en muchos países que nos muestran lo contrario. México hace muchos años no tiene reelección de ninguna autoridad en ningún cargo y tiene probablemente uno de los sistemas políticos más corruptos. Lo que probablemente enferma de los nervios es que, tomada una decisión, lo que ocurrió en el Senado fue francamente inaceptable. Porque básicamente lo que se puso sobre la mesa es que ese cambio iba a regir recién en 14 años más, es decir, no iba a afectar a ninguno de los parlamentarios actualmente en ejercicio, lo cual genera efectos completamente contradictorios y perversos y adversos respecto a lo que la población estaba buscaba. Lo que únicamente confirma, insisto, es la idea de los ciudadanos de que estamos en presencia de una suerte de club más preocupada de sus privilegios y prebendas que de servir a Chile y de conectar más con la realidad que hoy día existe. Y por distintas razones, algunas que tienen que ver con cuestiones jurídicas, constitucionales, la casualidad, incluso la presión, eso se corrigió y, cayendo más o menos los alcaldes, hoy día lo que tenemos es que en la próxima elección va a haber aproximadamente, si no me equivoco, 51 diputados que no van a poder ir a la reelección. Y eso, de cara al proceso político que estábamos teniendo, me parece que es simbólicamente significativo. Discutido en términos individuales, claro, quizás en los márgenes, pero sí es simbólicamente significativo y también en los márgenes el hecho que se reduzcan el sueldo y otras tantas medidas que hemos venido discutiendo hace un tiempo. Gonzalo, ¿te quedaste con algo en el tintero? Cortito, dos cosas solamente. Yo no estoy en la línea de Mirko, esto es un poquito como una cachetada de payaso, ¿eh? O sea, es más el ruido que el efecto real. O sea, esto es una reforma, primero, que es pro partido, los partidos van a tomar mayor control del Parlamento. Segundo, ¿por qué? Porque obviamente salen los diputados territoriales, ellos son los que van a salir, los que se reelegían, los que tenían gran presencia, y van a quedar casualmente, los diputados que se quedan son los que tienen las menores votaciones, ¿eh? Eso se van a quedar. Por lo tanto, mejor dependen de qué, dependen de sus partidos, de ser puestos en la lista en el lugar correcto. Es una reforma que es pro partido. Son los partidos los que van a tomar mayor control y eso es lo que provoca que en general no haya ningún partido que se haya opuesto completamente a la reforma. Todos los partidos se quebraron en función de otros intereses, pero ninguno se opuso abiertamente porque todos ven de que les da una manija que hoy día no tenían. Y lo segundo, ¿por qué es cachetada payaso? Porque, claro, vamos a tener alcaldes que después de 20 años o 30 años de ser alcalde van a pasar a ser diputados, y vamos a tener diputados que después de 20 años, 30 años van a pasar a ser alcaldes. Entonces, aquí las expectativas de verdadera renovación han ido más por otra vía, han ido más por la vía de la voluntad popular. Por algo, hoy día, el 60% de los diputados de esta legislatura son nuevos. Y el 30% de los senadores son nuevos. Pero es negativo ese trade-off del que hablabas tú,
el traspaso de poder desde los caudillos, podríamos decir, hacia los partidos es necesariamente negativo. Uno debiese partir de la base de que la orgánica de un partido, que es la manifestación más permanente de los intereses que se supone que se representan o que se agregan, en este caso, ¿cierto?, tenga algún grado de injerencia mayor que el caudillo local que lleva 400 elecciones en el cuerpo y que tiene un tinglado gigantesco en su zona para mantenerla y Una lógica reproducirla. institucional, tiene razón, Camilo, fortalece a los partidos y los partidos son importantes. El tema es de que popularmente va a ser una decepción. ¿Por qué? Porque popularmente lo que se cree es que va a haber una renovación, una oxigenación, va a haber rostros liderazgos nuevos, y de eso va a haber poco. Lo que va a haber es un fortalecimiento de los partidos. Eso sí. Ahora, ¿importa cero o importa mucho? De todas maneras, esta cuestión viene reproduciendo algo que veníamos conversando en el programa anterior también, que es la profunda desconfianza que tenemos en el país y en particular en la clase política. O sea, aquí hubo una votación de los senadores en contra de los diputados en contra de los senadores, ¿cierto? Y de algunos alcaldes presionando para que se retrotrayera lo uno o lo otro. O sea, hay una especie como de lucha de clases de todos contra todos en la clase política, tal como sucede en el país. Más parecido al desplome de las instituciones de nuestro amigo Macari. Porque cada uno brega por su propio interés y no hay nadie que bregue por el interés colectivo. Y entonces la gente se va a seguir muriendo en la calle por el deterioro de la salud pública en zonas importantes de Santiago, mientras los políticos de todos los colores están sacando la cuenta. Entonces, el punto clave acá es comprender, como decía Pirincho, si en eso no puedo estar en desacuerdo, quizás no haya nada más importante que la política en la vida de las sociedades, y hay que rescatar la política. Lo que pasa es que la política como la conocemos murió el 18 de octubre, entonces lo que vemos es la reconstrucción de lo político. Ahí está el divorcio, que ahí está la tensión. Como nunca la sociedad está en lo político, la energía salió del sistema de la política, y la política de la que hablamos, la de los parlamentarios, la de los senadores, la de los diputados, la de los ministros, es una política que carece de vitalidad, carece de sentido, porque avanzamos hacia un tiempo donde lo que viene es la transformación del rol del líder. Y entonces el líder hoy día no es quien representa o agrega intereses, ¿no?, como ocurrió de manera ordenada y coherente durante el siglo XX chileno. Es quien procesa directamente a través del mundo de lo digital las demandas que los propios ciudadanos, la agenda que los propios ciudadanos le van encargando. Y esa es la transformación de verdad relevante, porque implica que todos, los ciudadanos, tomemos conciencia de que no podemos seguir entregándole nuestro poder a otros, sino la crisis, aunque sea con rostros completamente nuevos, aunque sea con todo el team Mecano en el Congreso metido representando a los sectores populares, va a seguir viento en popa, ¿no? Es decir, todos tenemos que entrar a la política, todos tenemos que ser parte de la toma de decisiones, y los líderes y los que van a visibilizarse van a ser quienes logran desde la horizontalidad procesar eso. Ahora, con todo, nosotros esta semana estamos enfrentando ya nuevamente las peores cifras que se tenían, de las que se tenían registro en términos de el avance del coronavirus, ¿cierto? Vamos a enfrentar nuevas semanas de confinamiento y, sin embargo, estamos también viviendo este retomar la actividad propia de la política de procesar ciertas leyes y procesar ciertos acuerdos. Uno de ellos, ¿cierto?, ha sido el llamado a un gran acuerdo nacional, como le gusta decir al presidente, ¿cierto?, que probablemente se termine traduciendo en algo que es más lógico que un gran acuerdo nacional de tipo político, en un acuerdo económico acotado que tenga que ver con liberar más recursos y hacer converger también esa mayor liberación de recursos con una cierta estabilidad fiscal de mediano plazo. Eso es lo que hemos visto en estos días. Y sin embargo, vuelve, al igual como lo que sucede en el Congreso, vuelven a emerger las viejas disputas y reyertas políticas que habían hasta antes de coronavirus, cuestión que nos vuelve a demostrar que nada de esto se ha borrado, se había tapado un poquitito. Y uno de los temas que traía precisamente nuestro amigo Mirko Macari hoy día a colación era el resurgimiento de Super Mario, que pidió que se le incorporaran a un ministro sectorial, ¿cierto?, a la toma de decisiones, porque quiere que Rehén esté presente, y esta semana, ¿cierto?, le puso un adorno al acuerdo económico pidiendo que las deudas del CAE también fueran condonadas en el marco de las intervenciones económicas con producto de la pandemia. Gonzalo Miller, explícanos un poquitito por qué esta reyerta permanente, ¿sí?
No, 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 no. Deja preguntarle por la derecha primero a Gonzalo Miller. ¿Ah? Ok. Y te tiró la pelota. Gonzalo, explícanos un poco por qué Super Mario parece en permanente disconformidad con el gobierno. Sí, lo que hay que entender, para poder entender, o sea, lo que hay que tratar de analizar es de que con una mirada un poquito más de largo plazo, lo de Mario Desbordes y su resurgimiento en términos de discordancia con el gobierno y perfilamiento tiene que ver con un proyecto que es de largo plazo, que es el proyecto de Renovación Nacional, por lo menos de Renovación Nacional de Mario Desbordes. ¿Ah? Y en ese proyecto de Renovación Nacional de Mario Desbordes es un proyecto de un partido de clase media. Por eso, no es casualidad, no pide cualquier política pública que se incorpora, pide la política pública del CAE. ¿Por qué la del CAE? Con mucho sentido político. Es una política que refleja lo peor de la concertación y nueva mayoría en términos del daño que le hizo a la clase media y de alguna manera lo pone a él como el gran adalid de la clase media. Y lo pone arriba de la mesa y claro, a algunos le dicen, oye, esta es la mesa de la económica social del coronavirus. Le dicen, no, a mí lo que me interesa es poner mis temas arriba de la mesa. Y obviamente que le da doble punto el ministro Briones, porque el ministro Briones pisa el palito y le dice no. ¿Ah? Y que le dice Mario Desbordes. Le regala la teleserie completa. Lo deja rayado inmediatamente. Usted no tiene capacidad de decirme que no. ¿Ah? Si esta mesa es para que usted me diga que no, esta mesa no sirve. Y resulta que deja herida la mesa profundamente, y eso es lo que asegura que lo más probable es que los temas de Mario Desbordes estén en la mesa, estén presentes y de alguna manera estén parte de lo que significa su proyecto. O sea, Renovación Nacional como un partido de derecha tradicional, el partido de los Alamán, de los Espina, incluso del propio Sebastián Piñera, yo creo que de esa Renovación Nacional le queda poco y empieza a emerger la Renovación Nacional de Mario Desbordes. Una renovación nacional que tiene un proyecto alternativo distinto a la derecha tradicional y eso se marca en que el principal adversario hoy día de Mario Desbordes es su ex mentor, Carlos Larraín, la antigua y vieja derecha. La Hacienda. Pirincho Navarrete, es tu turno. Extiéndete todo lo que quieras. Dejemos a Macari para que termine el tema de Desbordes y yo vuelvo a lo que quería volver, weón. Ya, Macari, dale con el tema de Desbordes. En ese sentido lo que me hizo un Mario Desbordes, Pirincho. Sí. ¿Ah? Me sacó de la conducción, la tomó, se enojó y le pasó a Macari. Adelante, Macari. O sea, y su principal aliado, el de Desbordes, digo, como bien decía Miller ahí en la vid, ¿no? Que el domingo anuncia, ¿no?, que el siguiente gobierno es un gobierno de transición para repensar un nuevo modelo, dando por muerto el modelo del que él fue fundador. ¿Ah? Y entonces ahí hay una conexión en torno a Desbordes de buena parte del poder territorial de la derecha, ¿ah? Que obviamente está encabezado por la y su posición en la encuesta, pero que arrastra a buena parte también de varios alcaldes de RN, etcétera, ¿no? Y ahí pues, ¿no? Hay alcaldes como el alcalde Carter de la UDI que dice, oye, el modelo que tenemos no da para más. Y si lo replica ¿quién? El alcalde del Delgado, que también es UDI. ¿Ah? Y entonces tú tienes que, al otro lado, Libertad y Desarrollo está activa como nunca, ¿no? Y entonces trata de conservar, ¿no?, lo que se puede seguir conservando de homogeneidad en los discursos, ¿no?, a nivel de su control de medios de comunicación, de la televisión, de las reglas fiscales, etcétera. Es interesante la tensión que está desarrollándose en la derecha porque es una tensión final. El coronavirus va a terminar de ver quién gana y quién pierde. Tengo claras nociones de quién va a ganar, porque Desbordes lo que hace es instalar una suerte de más allá de su agenda del CAE, con muy bien puesto el ojo de Gonzalo en el sentido de precisar ahí el punto, pero dice, oye, las señales tienen que ser políticas, la plata sirve para ser política. Entonces a eso se enfrenta, saca la cancha al ministro de Hacienda y al presidente, que es en el fondo el real ministro de Hacienda de todo su gobierno, y a la ortodoxia de los economistas de salón, del Club de Casapiedra, ¿no?, que es el que nos llevó, la lógica de ese mundo, la que nos llevó al estallido. Parece que no nos recordamos, pero esta derecha social, los Andón, los Desbordes, los Lavín, en su tono, y todos vienen hace rato, no solo diciendo que van a estar en el apruebo, sino que dando por muerto el modelo. Y eso, claro, no tiene tanta prensa, porque la prensa es de derecha y entonces no lo va naturalmente a relevar como el tema principal, pero es muy importante porque efectivamente el modelo llega a su fin de ciclo. Estamos en un fin de ciclo, ¿no? Y ese es el modelo centrado en construir una economía, ¿no? Porque Chile es una economía, no una sociedad,
cualquiera que haya ejercido cargo público, con dos dedos de frente, como desborde la vida en el último tiempo, ve claramente que hay ahora ve el turno de la sociedad, el turno de lo colectivo. Y dice Lavín, que es notable, ¿no? Dice, vamos a ser un país menos pobre, o sea, perdón, más pobre probablemente, pero con lo que tenemos mejor repartido y más felices. Bueno, y se echa encima a toda la derecha de Twitter, ¿no? Y a todo el mundo ortodoxo. Entonces, están pasando cosas interesantes ahí. Pirincho Navarrete, después de estrujar la última gota de gin, ¿qué tienes para decirnos? A ver, yo lo primero es que no voy a cuestionar el rol y la importancia y el talento de nuestro conductor, que además ha sido reconocido por varios de nuestros auditores en sendos comentarios que ya lo tienen a nivel de Larry King o más todavía. Dicho lo anterior, tú pronunciaste dos palabras que para mí son importantes para efectos de algo que quería decir antes que entráramos al borde, que confieso no tengo nada muy significativo que decir ahí. Una tiene que ver con las cifras y otra tiene que ver con el acuerdo. Yo simplemente por una cuestión de honestidad política e intelectual quiero poner sobre la mesa que más allá de las disputas que tuvimos entre nosotros, lo de la famosa cajita ha sido un fracaso total. Discutimos sobre la posibilidad de su épica, sobre lo que significaba. Bueno, cabros, llevamos 15% de las cajas distribuidas. Para llegar a los 2,5 millones faltan a este ritmo aproximadamente 3 meses y la verdad es que eso no puede sino significar y notar, y lo digo con pena, no con algarabía de crítica al gobierno, no puede sino significar y mostrar un nivel de improvisación que probablemente nos tiene, entre otras cosas, en lo que estamos ahora. Pero respecto del acuerdo, creo que hay un punto importante y ahí sí conecto para hilar de nuevamente el programa con algo que decía Mirko y se refiere a lo siguiente. Incluso si es que nosotros lográramos resolver las pequeñeces, las miserias, las rencillas que actualmente circulan en el ámbito político y el presidente lograra congregar a toda la oposición y a los partidos, eso no bastaría. Porque el hecho de que tengamos a la clase política profesional para un acuerdo es condición necesaria, pero no suficiente. O para ponerlo en términos más filosóficos, como le gusta a nuestro buen Macari, es condición sin la cual el acuerdo vuela, pero no una razón por la cual este pueda ser efectivo. Y creo que en las semanas hemos visto propuestas, manifestaciones, orientaciones bien interesantes de un conjunto de organizaciones que incluso tienen mucho más legitimidad de la que tienen hoy día las estructuras políticas tradicionales. No solamente estoy hablando de los alcaldes, del colegio médico, de organizaciones gremiales, académicas, de las universidades, de organizaciones sociales, y por lo tanto estoy absolutamente convencido de que así como, y probablemente eso es una diferencia en los estilos más que en el fondo con Mirko, así como creo que no es posible todavía pensar en un modelo que reemplace a la democracia representativa, lo que sí estoy absolutamente convencido es que es necesario subsidiarla y apuntalarla. Y de esa perspectiva, cualquier acuerdo que llegue el gobierno, la oposición y los partidos, sin el concurso de actores mucho más legitimados, validados y creíbles y con mayor confianza en la población, creo que no vamos a poder sortear el momento difícil que estamos viviendo. Y de esa perspectiva, nuevamente, y me lo han escuchado más de alguna vez, el método es el mensaje. Es decir, la forma y manera en que tengamos esta discusión dice mucho más de su posible éxito que el hecho de congregar a 3 o 4 personajes que hoy día tienen una influencia absolutamente marginal en un ambiente público completamente deteriorado. Y dicho eso, señor conductor, usted puede dar paso a la discusión internacional, que me imagino que es lo que le preocupa. Antes de pasar al tema internacional, Pirincho, cuando dice que es un fracaso y describe el fracaso de la cajita, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros para pensar en un fracaso?
A ver, son varios, amigos míos. La primera tiene que ver con recordar cuál es la razón por la cual se pone este tema sobre la mesa. Tú recordarás bien que esto lo discutimos. Y lejos de construir una épica, que es lo menos relevante, sino que una solución efectiva, en un escenario de desesperación, de mayor hambre, se toma una decisión que justamente dijimos que lo único relevante era tener claridad respecto a la capacidad operativa para hacerlo en tiempo y forma. Yo me acuerdo incluso que dije que en 3 semanas más las cajas no iban a estar repartidas y me quedé corto porque a 3 semanas menos del 15% de esa ayuda ha llegado. Entonces me parece que el parámetro más obvio es que en una situación de desesperación, hambre y angustia a la población, prometes, en vez de haber traspasado una cantidad de plata que se puede haber gastado en el comercio local, como dijo el héroe de Macari, en este caso Benito Aranda, y vas a entregar o vas a terminar de entregar una caja en 3 meses más. ¿Cuál puede, chucha, ser el sentido de urgencia que hay detrás de un diseño como ese para no decir, a mi modesto modo de entender, entiendo que podamos tener una diferencia, que es un fracaso? Claro, ¿Qué le dijo el otro? un parámetro como logístico, pero te lo pongo al revés. Es por lejos la medida más ampliamente aprobada de las decisiones que ha tomado el gobierno, pero por lejos la más ampliamente aprobada. Segundo, tuvo un efecto político. Tiene a todos los alcaldes de Chile repartiendo las cajas, por lo menos aquellos que están en cuarentena. Y por lo tanto, si tú analizas las últimas 2 semanas, la voz de los alcaldes respecto del gobierno ha cambiado. Ha cambiado sustancialmente. La alcaldesa de La Pintana, que es una gran alcaldesa, ¿no es cierto?, Claudia Pizarro, está dedicada 24/7 a llegar con las cajas a todos lados y está recibiendo la ayuda de otros municipios, la ayuda de las organizaciones sociales. Entonces, no porque algo no lo veamos o lo miremos a la distancia de la lógica muy de derecha, de la logística cuantitativa de la planilla Excel, pierde épica. ¿Ah? Y es tanto así de que la instalación del tema del hambre no ha tenido el avance que mucha gente a la izquierda esperaba y quería. Es que esto no tiene que ver con un discurso, sino es un problema de la instalación del discurso del hambre. Y no quiero mirar esto con ojos tecnócratas, sino con la mirada más objetiva posible. Tú pones sobre la mesa una política pública que, sin embargo, pese a todas las advertencias que se hicieron, no vas a poder sino cumplirla en 3 meses después de habiendo declarado tú una situación de urgencia. Yo creo Si las que cajas se la demoran derecha... 3 meses, yo creo que podría tener razón. Yo creo que las cajas no se van a demorar 3 meses. Es decir, al ritmo que van ahora se pueden demorar incluso más. Y tú deberías saber mejor que nadie, digo, que si peor que un adversario es un aliado frustrado desencantado. Es decir, el gobierno debería saber mejor que nadie, insisto, que no hay peor cosa que volver a defraudar una expectativa. Entonces, podremos discutir respecto a la cosa logística. Yo no veo mucha discusión, pero lo que sí tendrás que convenir conmigo es que cuando el presidente hizo ese anuncio, cuando nosotros lo escuchamos, incluso cuando sus más fieles partidarios adherieron y impulsaron esta cuestión, no estaba en la cabeza de nadie que este proceso iba a demorar 3, 4 meses más. Y es eso lo que yo creo que es parte del fracaso. Quiero opinar respecto de eso, porque creo que, a ver, que todos los alcaldes estén detrás de la medida del gobierno por las razones que sea, porque es lo que hay, por oportunismo, porque es la campaña, porque es mejor eso que nada, etcétera, solo habla más de que todo el sistema político, ¿no?, en su cabeza no ve más allá de lo que está construido Chile en estos años, que es, desde el punto de vista democrático, una media agua con plasma. Es una cuestión que tiene ciertas luces que brillan, pero que hace agua a la primera. Tiene fonola, tiene plástico, está bueno. Entonces, estamos frente a un problema serio. Que la clase política en su conjunto solo vea medidas de corto plazo, encuestas, flashes de cámara, etcétera, no significa que se soluciona. Las cuarentenas totales, la de la región metropolitana, ha sido un fracaso, decía el ministro hoy día, ¿no? 30% solamente ha disminuido el nivel de movilidad, porque tienes que generar las condiciones para que la gente no salga a trabajar en lugares donde tiene que salir todos los días. Y para eso lo único es que plata su cuenta corriente. La caja no sirve para eso.
Y entonces sigue creciendo la expansión del coronavirus, ¿no? Ya chaplinescamente, ¿no? O, mejor dicho, cantinfleramente, porque es un cantinfleo total el tema de los cambios de las medidas, de los números, de las mediciones, un enredo que no cualquiera puede explicar, es un conflicto, un campo minado en el que ya está el ministro y los dos subsecretarios en la vocería permanente con una tensión en torno a esas cosas. Solo nos habla de que nadie está enfocado en lo central. Lo central es construir cuarentenas efectivas y para eso se requieren transferencias. Y hablamos de un acuerdo que se hace en la lógica del Club de la Unión. Hablemos un par de horas hoy día y podemos la próxima semana volver a juntarnos. Cuando la gente se está cayendo muerta en la calle. Entonces, eso tarde o temprano, supongo yo, más temprano que tarde, va a explotar en la cara, ¿no? Lo que hace Mario Desbordes, más allá de la medida cae, es decir, compadre, la olla a presión está a punto de explotar. Y no se oye madre. Entonces, las cajas son en ese contexto. Ahora, la pregunta es hacia dónde explota, y ahí yo sí vuelvo a enganchar con el prometido, con esta prometida mirada internacional, porque de alguna manera, en el programa anterior, a mí yo elegí a Donald Trump como el poderoso de la semana precisamente porque ya estaba hablando de lo que iba a hacer. Iba a terminar esto tal como lo empezó. Y frente a una catástrofe, digamos, y a una elección próxima, lo que hizo fue cuadruplicar la apuesta, encender todas las mechas, ¿cierto? Rociarlas todas con benzina, y hoy día tiene un estallido social gigantesco y una pugna de poder interna incluso en su propio gobierno, con el Pentágono sin ir más lejos respecto de si puede sacar o no a los militares a la calle. Lo que quiero decir con esto es que este problema que enfrentamos nosotros, en este problema no estamos solos y nos tenemos que volver a acordar de que este era un proceso que tenía un carácter planetario. Sus opiniones respecto de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Señor Pirincho Navarrete. Mira, cuando vino el estallido social del 18 de octubre en Chile, yo recuerdo que varias personas decían cosas tipo, esto no ocurriría en un país como Estados Unidos, donde se aplica la disciplina, el orden, la fuerza y las policías son respetadas. Cosa que por lo demás no es cierta, porque ya lo habíamos visto en distintos episodios, especialmente el de Los Ángeles y otros. Pero lo que quiero apuntar tiene que ver con algo, me parece, un tanto más profundo, y es la convicción, especialmente que tenemos los abogados, de que el orden público, el acatamiento a las normas y la sujeción a ciertos comportamientos por parte de los ciudadanos obedece mucho menos a lo disuasivo de las aparentes sanciones, sino más a la convicción y a la legitimidad de que hay un profundo sentido de justicia detrás de las mismas. Dicho de otra manera, de que estas normas están construidas para el bien de todos. Cuando eso se quiebra, no hay fuerza, no hay ametralladora, no hay milico que pueda resolver esa cuestión. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, que a partir de un hecho puntual se visibiliza un profundo drama que viene desde décadas, desde siglos probablemente, y desde esa perspectiva la respuesta de Trump no puede sino ser la más imbécil y la menos comprensiva, que es justamente poner nuevamente la fuerza sin hacerse cargo de las razones que están detrás de la violencia. Y en eso tiene un parecido y un parangón muy importante con la situación que vivíamos y que probablemente podamos vivir en Chile. El orden público no se construye sobre la base de la amenaza, se construye simplemente a partir de la convicción de que una convivencia civilizada va en beneficio de todos y no solamente de algunos. Y por lo tanto creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ya que probablemente no hicimos todos los aprendizajes respecto a nuestro propio proceso, sería importante internalizar para efectos de lo que viene. Tomando nota, Gonzalo. Sí, mira, el estallido de violencia en Estados Unidos a propósito del asesinato, ¿no es cierto?, de George Floyd, producto de la brutalidad policial, un episodio brutal y que despertó, ¿no es cierto?, una agenda que parecía con distancia, que tenía otros condimentos, o sea, esa es la mecha. Pero obviamente Trump es una persona que se caracteriza por irritar al grupo en específico, lo hace estratégicamente, los irrita a propósito, porque busca esa irritación, busca
de alguna manera que esos grupos reaccionen. ¿Por qué? Porque esos grupos él no espera que voten por él, no espera ganar Nueva York nunca, no espera que de los grupos afroamericanos venga un solo voto hacia él, sino que busca generar que haya una reacción del resto de los estados del medio oeste, de los estados, ¿no es cierto?, en el fondo de ese votante tradicional norteamericano. Respecto de los episodios de violencia, claro, uno dice, en la Francia de Macron vimos violencia en la calle, episódica, la estamos viendo ahora en las calles de Nueva York, en las calles de Estados Unidos, en Minneapolis y en muchas otras ciudades, pero hay un grado de diferencia, es la legitimidad política de la violencia. Ni en Estados Unidos ni en Francia hubo, desde la política, legitimidad hacia el uso de la violencia. Lo que sí existió en Chile. Ahí tenemos una diferencia en términos de cómo procesar eso. Porque claro, cuando finalmente esa violencia que se produce... ¿Te refieres a la violencia de manifestantes? En este claro, caso. a la violencia que se traduce en saqueo, que se traduce en agresiones, ¿no es cierto? A ese tipo de violencia no hubo ninguna en Estados Unidos, nadie, ¿no es cierto?, que le prestara ropa a esa violencia. Lo que sí ocurrió en Chile. Y eso le provoca una diferencia tanto al elector norteamericano también como al elector chileno. Le produce una diferencia en términos de que las responsabilidades. Por otro lado, en el caso de Trump, Trump está en un año electoral y por lo tanto todas sus decisiones tienen que ver incluso no con nada que se parezca al bien común, ni con el resguardo de la sociedad, sino con en qué estados puede ganar y en qué estados puede perder. Y lamentablemente eso ha puesto en jaque, ¿no es cierto?, gran parte de la seguridad de muchas ciudades, porque ha alimentado el fuego, porque él entiende que esta situación lo pone de vuelta en la competencia, lo saca de una situación que lo tenía prácticamente ahogado, que era la situación coronavirus, ¿no es cierto?, y todos sus errores en el manejo de la pandemia, que le estaban pasando la cuenta y lo hacían alejarse de la elección de noviembre. Él siente, y de acuerdo a su estrategia de estado por estado, siente que este evento es un evento que lo pone de nuevo en competencia. Lo pone en disputa con Macari, engancha tu reflexión con tu poderoso de la semana para que honremos los tiempos. Honremos los tiempos, eso es propio del coaching. Bueno, yo quiero aprovechar la instancia para discutirle algo a Virincho, justamente. Creo que efectivamente que no haya un mejor sistema hasta ahora en la historia para ordenar la sociedad y el procesamiento de las diferencias políticas, que la democracia representativa no significa que estemos frente al fin de la historia. Los que hablaron del fin de la historia se equivocaron rotundamente. Estamos frente a eso. Y por lo tanto creo que efectivamente lo que viene tiene que ser mejor. Hay que intentarlo, puede ser peor, pero hay que hacer un intento, porque creo que efectivamente a lo que asistimos es al agotamiento de las democracias liberales y representativas, con todo lo bueno que hay en ello. Mientras más enamorados quedemos de cómo nos enseñaron que debía ser el mundo, menos aptos estamos para ser parte de la construcción de lo nuevo, más emocionalmente anclados a las certezas de nuestras formaciones, de nuestros afectos, de nuestros discursos que nos construyeron. Las democracias representativas están agotadas, no lo digo yo, lo dice Harari muy bien, no voy a repetir la frase de Harari, para que lo pueden leer ahí. Y creo que en Estados Unidos, como en Chile, ¿no?, los estallidos no son culpa del odio racial o la desigualdad, sino de que temas que están latentes por mucho tiempo, ¿no?, vienen a estallar cuando las autoridades políticas y los representantes dejan de hacerle sentido. La gente sabe en Estados Unidos siempre que ha habido racismo, la población negra siempre lo ha sabido, pero consentido, consciente y inconscientemente, en procesar ese trauma y ese conflicto a través de la institucionalidad. Y hay un momento en que eso colapsa. Desigualdad en Chile ha existido peor que ahora, incluso en la historia, ¿no?, desde la colonia, ¿no? Y sin embargo es ahora cuando las instituciones llamadas a sujetar la sociedad y a procesar esa diferencia están en el suelo, cuando estalla. Y entonces estamos viendo un fin de ciclo global de una forma de organizar el poder, ¿no? La causa por la cual en cada sociedad estalla es distinta, porque cada sociedad tiene su conflicto madre, su cicatriz, su fractura. Por ahí va a salir pero a lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, eso, ¿qué es Trump? Sino la forma final del deterioro del juego de las democracias representativas, que puede un tipo como él entrar a jugar al tablero y ganar,
sin tener ningún interés en el bien común, sin tener ningún interés en proteger la sociedad, como dice González, etcétera. Entonces, ese sistema está agotado. Los Trump, los Bolsonaro, la tecnocracia de Piñera son la expresión, ¿no? En el caso chileno, ese discurso cerrado, elitista, desconectado del fallido del sistema. Eso. Y mi poderoso de la semana, que bueno, califican varios poderosos de la semana, y que Siches califica magistral, de Michael Corleone, una columna escrita en su contra, le gana, que todo el rojerío la blinde, y eso es fuerza, ¿no? Logra, como dice muy bien la columna, congregar a los economistas a su lado, en torno a un acuerdo económico futuro. Lavín también es poderoso la semana, está también el lenguaje del padrino armando su propia familia, atreviéndose a hacer política, cuestión que estaba vetada en su decálogo de alcalde realizador. Pero mi poderosa la semana es Mónica González. Mónica González, no por ella, porque ella termina muerta en el peaje o recibe o duerme con los peces, como diría en la película, sino porque es poderosa por el símbolo de la necesidad de Canal 13 sacar de pantalla a Mónica González. Habla necesariamente de que los sectores que toleraban y permitían la crítica estridente como la que hacía ella, muy bien fundamentada, pero estridente, y no se consideraba peligrosa, hoy día sí es considerada peligrosa. Ese sector se ha vuelto intolerante a la crítica porque entiende que la crítica es peligrosa y porque estamos caminando por un despeñadero. Y entonces es un buen síntoma, es un muy buen síntoma lo que ocurre en el sentido de que aquellos que ponen los márgenes del pluralismo en los medios masivos tienen miedo y están cuidando con lupa cada ficha, cada actor, cada personaje que puede hablar en los medios del establishment. Están detrás de la línea Maginot. Perfecto. Pirincho Navarrete, ¿tienes poderoso o poderosa de la semana? Tengo poderoso de la semana y parto diciendo que no tengo una diferencia ni una distinta opinión de la de Mirko en términos descriptivos. Y el anuncio del deterioro del proceso político y la democracia representativa, algo que no solamente nosotros, sino que mucha gente de manera mucho más talentosa que nosotros ha venido advirtiendo. Mi diferencia pudiera ser en términos normativos, y es que más allá de describir ese proceso es importante contribuir hacia su transición, hacia, como tantas veces Mirko ha dicho, ese momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía, citando a nuestro buen Gramsci. Y creo que es labor de todos nosotros, si estamos convencidos de que la política es algo más importante para simplemente dejársela a los políticos profesionales, no solamente hacer una descripción del escenario, sino que tratar de contribuir a cuáles son las vías o propuestas para iniciar su tránsito. Mi poderoso de la semana, y no es sarcasmo, es Mañalich. Porque Mañalich resolvió esta discusión que tuvimos con Gonzalo aquí. Él mismo reconoció el fracaso. Él mismo dijo que se le cayó el castillo de naipes. Él mismo dijo que no conocía la realidad socioeconómica de la mitad de la región metropolitana antes de iniciar este proceso de la repartición de las cajas. Y después de que todo eso haya sido dicho por una persona que tomó la responsabilidad de diseñar e implementar un plan para combatir la pandemia más grande que probablemente hemos tenido en nuestra historia, no haya dejado su cargo después de todos esos reconocimientos, no puede sino ser, a lo menos en la estructura tradicional, un hueón muy poderoso, para mi pesar, debo confesar. Gonzalo Miller, poderoso de la semana. Sí, esta semana no zafar de nuevo. Estuvo bien que la dupla que quería nombrar la semana pasada no la haya nombrado, porque me parece que de poderosos poco, esa dupla. Pero sí ¿cuáles eran? Quiero reinsistir en Mario Desbordes. ¿Por qué Mario Desbordes? Porque recuerda una cosa, esto todavía se trata de la política. Se trata de política y se trata de que la política puede producir soluciones, puede producir cambios y que tiene sentido. Y en eso engancho un poco porque, claro, la tentación de lo nuevo y la degradación de la política, producto de muchas veces de la responsabilidad de los propios políticos, sobre todo los políticos profesionales, está arriba de la mesa. Pero lo nuevo, históricamente, lamentablemente, cada vez que se degrada la política, lo que viene no es mejor que la política.
uno mira la degradación a fines de los años 20, casualmente después de una pandemia, lo que vino después fue un retroceso autoritario muy, muy fuerte en el mundo. Aparecieron las soluciones totalitarias, ¿no es cierto? Los comunismos, el nazismo, los socialismos reales, y eso nos pasó la cuenta por 60, 80 años. ¿Era nuevo? Sí, era nuevo. ¿Era mejor que la degradada democracia de principios del siglo XX? No, en nada fue mejor. De hecho, se pagó con vidas. Así que yo creo que ha puesto... Bueno, pero terminaron muriendo las monarquías. Y las democracias. ¿Ah? Oigan, yo voy a tener un poderoso que me pone de acuerdo con todos ustedes, porque voy a elegir esta semana a don Hugo Eduardo Herrera, porque creo que rescatando la necesidad de la política, rescatando la necesidad de transparentar y sacar al pizarrón a los poderosos y rescatando la necesaria legitimidad que requiere la acción pública, esta semana se recetó sacar a pasear a Libertad y Desarrollo, a su director ejecutivo, en Twitter, en sendas columnas, tocando, precisamente como dice mi amigo Mirko Macari, rascando donde pica, en los donantes y en la condición de, si uno lo quiere decir de manera muy elegante, intelectuales orgánicos de un cierto grupo de poder, y no más que eso. Así que yo considero que lo que está haciendo Herrera es muy notable, probablemente tenga costos, ¿cierto?, desde la perspectiva de su sostenibilidad o la sostenibilidad del grupo que ellos, que ellos están sacando adelante, pero creo que merece la pena ponerle una mirinda, como dirían. ¿Financiarse tú? No creo. Bueno, veamos qué es lo que sucede. Qué grande, Gonzalo. Así que con poderosos de la semana de todos, nos despedimos para que nuestro Mirko Macari pueda seguir facturando a manos llenas. Y voy a asistir a un taller ahora, voy a aprender. Perfecto. Sí. ¿Vais de Padawan? Voy de Padawan, sí. Perfecto. ¿Es de yoga, compañero? No. No. Ya. Esa pregunta con champ. La flexibilidad anda bien en Mirko, anda flexible. Sí. No. Ustedes saben algo que nosotros no. Pero bueno, los dejamos entonces, sigan comentando como profusamente lo siguen haciendo todo, episodio a episodio. Ya vieron que ahora nuestro Pirincho también les devuelve algunos de los comentarios, así que, y suscríbanse. Pirincho, ¿puedo dar tu celular? Es que me lo piden demasiado, de verdad. Hermano, el que se pica, pierde. Ya, señores, hasta aquí el programa. Gracias por seguir con Comando Jungle. Chao, nos vemos, muchachos. Chao.